Rosy Orozco es defensora de los derechos humanos. A lo largo de su trayectoria ha combatido la trata de personas. De hecho, trabaja incansablemente para recuperar y reintegrar a la sociedad a personas que han sido víctimas de este delito, en cualquiera de sus formas, es decir, explotación sexual, trabajo forzado, entre tantas variantes. En el año 2009 fue electa diputada federal y en el 2010 asumió la presidencia de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados. Desde esa instancia impulsó la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, la cual continúa vigente. Ha recorrido el territorio mexicano, además de visitar varias naciones, llevando un mensaje solidario que busca sensibilizar sobre este delito a otras personas. En Encarados estamos muy orgullosos de tener como invitada a la defensora de derechos humanos, Rosy Orozco. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Encarados. El día de hoy nos está acompañando Rosy Orozco, una defensora del tema de trata de mujeres. Pero antes de entrar en esos temas, Rosy, bienvenida. Y qué gusto tenerte aquí con nosotros y vamos a conocer un poco también la parte personal tuya. Sí, la verdad es que yo mismo estoy sorprendida de que justo me hablaste porque nunca había vuelto a ver fotos mías de chiquita y me estaban escaneando las fotos de unas cajas que encontré justo cuando me hablaste. Yo creo que es muy importante tener esos recuerdos y aquí estamos viendo la primera fotografía. Platícanos, es una fotografía... Creo que es un osito de peluche el que está ahí pues sí, contigo. Estaba yo muy pequeñita, obviamente ni siquiera, pues me acuerdo más que de una infancia muy feliz. Sí tuve, gracias a Dios, unos padres maravillosos. Hoy, 60 años ya de casados, siempre vi amor en mi casa. Mis padres fueron muy amorosos, me buscaron dar toda la seguridad personal posible. Yo agradezco eso. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Yo crecí aquí en la Ciudad de México. Mi padre, un hombre muy luchador, porque él me enseñó que la pobreza pues es una situación momentánea cuando te esfuerzas, cuando trabajas. Él empezó vendiendo huevo, imagínate. Se casó en muchísima pobreza con mi mami, pero fíjate que descubrió, teniendo solo hasta primero de secundaria, que era excelente vendedor y llegó a ser el campeón de las compañías de seguros, toda una leyenda. Mi padre, pues hasta el día de hoy, sigue a la edad que tiene, 85 años, siendo un gran vendedor, un hombre muy carismático que pues siempre lo veía yo viajando porque ganaba todos los premios habidos y por haber de las compañías de seguros. ¿No? Y qué bien. Y aquí, de hecho, estamos viendo una fotografía de tus papás. Sí. Mi tía. Tu tía. ¿Y qué fue lo que, si pudieras decirnos en unas 2, 3 palabras, qué es lo que aprendiste más de tu papá y de tu mamá, de cada uno? Mira, de los dos juntos, es la familia más generosa que puedas imaginar. Todos nosotros como familia, mis hermanos y yo, podíamos invitar a cualquier amigo. Mi papá pudo comprar una casa en un lugar residencial, y siempre podíamos invitar a nuestros amigos. Yo si invitaba a 10 amigos, mis papás eran felices. Le echaban más agua a la sopa y siempre alcanzaba para todos. Y mi padre además siempre fue mi mejor amigo. Platicaba yo con él cualquier tema y cuando estaba en la adolescencia siempre pude platicar con él abiertamente, sin tener temor. Mi madre siempre me enseñó a encontrar las cualidades en la gente, siempre me regañaba si yo hablaba mal de alguien y me decía, tienes que encontrar lo bueno en las personas. Y eso siempre me ayudó a valorar al ser humano. Además, siempre tuvimos ayuda de personas que vivían con nosotros en casa, pero éramos todos iguales. O sea, a mí me enseñó mi padre que todas las personas merecen respeto, que se debe de cuidar su dignidad. Jamás en la vida me permitieron hablar mal, golpeado a nadie, mucho menos a un empleado. Las personas que trabajaban en su empresa, pues eran como también iguales a nosotros y a mí me enseñó desde los 12 años a ganarme la vida. O sea, yo trabajé
aunque tenía 12 años, claro, siempre como un hobby, no como una explotación, Claro. pero me enseñó mucho a hablar en público, a vender, a ser amable con la gente. Me enseñaron muchas cosas. La verdad es que estoy muy agradecida con mis padres. Y aquí vemos... Al campeón de seguros, fíjate, se hicieron socios mi papá y él, Ok. y así fue como lo conocí. Ah. Él era, ¿Tu para papá mí... es el culpable, Mi entonces? papá es el culpable, exactamente. Y sabes que mi sueño, aunque lo vea raro la gente, porque el otro día le dije a un productor de telenovelas, le digo, mira, me encanta que en tus telenovelas buscas mucho que no haya discriminación y hablan en contra de la discriminación por el tema de género, por el tema de... O sea, pero ¿qué tal que en tus telenovelas siempre dices, pues ni que fuera yo vendedor de seguros? Oye, pero ¿por qué van a discriminar a los vendedores de seguros? Te casaste con Yo él. era la más orgullosa de casarme con el campeón, caray, con el que tenía los premios de toda América Latina, ¿no? Y él fue, pues para mí, mi máximo casarme con él, y hasta el día de hoy, 35 años de feliz matrimonio, lo cual poca gente pueda decir. No, pues muchísimas felicidades. Fuiste diputada federal, aquí estamos viendo una imagen tuya en tribuna, pero el tema en que te metes, todo esto de trata de personas, ¿inicia cuando eres diputada federal o cómo inicia? ¿Cómo te metes en eso? No, fue antes, fui diputada en 2009. En 2005 soy invitada a un proyecto que se llamaba Proyecto del Puente, Bridge Project, en Washington, con una organización que se llama Concerned Women for America. Esta organización lo hace para capacitar a 22 organizaciones de la sociedad civil que ya trabajábamos en temas de derechos humanos y nos enseñan de concientización el primer día, prevención, el reforzamiento de las leyes, la persecución del delito y la reintegración de las víctimas a la sociedad. Son 5 días y desde el primero, cuando nos pasan un video que se llama en inglés Laila Forever, lo tradujeron como Alas de la Vida, y ese video de una niñita, que es la vida real de una pequeñita de Lituania, que se la llevan a Rusia y le empiezan a prostituir. No, se la llevan a Suecia. Cuando yo veo el sufrimiento de esa niña y lo que implica la trata de personas en el tema de explotación sexual, no, bueno, desgarrado mi corazón, no paraba yo de llorar los 5 días que estuve en Washington. Todo lo que me decían me llegaba fuertísimo. Escuché, por ejemplo, la historia de una persona en San Diego, que era una mujer que tenía oportunidades en la vida, que vivía en cierto sector muy elegante, etcétera, y cómo ella, a la hora que invitaba a una niña que había sido prostituida, que le habían dicho que era basura, que la habían denigrado de tantas formas, a la hora que ella se ocupaba y le decía, tú vales, y la casa tan bonita, y la niña sintiéndose basura, era muy rápido la reintegración, como el volver a entender, sí valgo, hay alguien muy importante en esta ciudad que me está diciendo que valgo. Entonces, bueno, cuando terminó el curso, los únicos que dijimos que queríamos trabajar reintegrando exitosamente a las víctimas fuimos nosotros, lo cual no es malo, o sea, o bueno, claro. Digo, la verdad es que los otros querían en prevención, etcétera. Sí es un poquito más complicado encargarte de seres humanos, mantenerlos durante años, a veces 10 años, y cuando yo regreso a México, pues me encuentro que no hay refugios, que no tenemos una ley en 2005, que no las están rescatando. Terrible, tardé 1 año hasta que rescaté a la primera. Oye, y hablando de este tema, la falta de leyes en nuestro país sobre el tema, ahí es donde te metes y empiezas a hacer esta propuesta. Claro, mira, cuando rescatamos a la primera, tuvimos que buscar hacer ya un refugio, y esta muñequita que siempre, toda mi vida la traigo colgada, es el primer refugio. Siempre esto me recuerda que todas las niñas tienen que tener la oportunidad de reintegrarse, que no me pienso morir, se los aviso a todos, hasta que haya 32 refugios en el país y hasta que todas las niñas que se escapen, o niños, porque ahora tenemos refugio con 4 niños varones, puedan reintegrarse a la sociedad. Entonces, empezamos el refugio, empiezo a acompañar a las víctimas a la Procuraduría y a darme cuenta que las revictimizaban, que no podíamos castigar a los tratantes y que la peor pesadilla para ellas era saber que el tratante iba a seguir en la calle.
Entonces es cuando en 2009, cuando me invitan, y agradezco muchísimo de veras la oportunidad que tuve, porque el tema era poder lograr una ley, como había escuchado en Washington, y que las víctimas fueran escuchadas. 63 víctimas fueron escuchadas en la Cámara. La ley que tiene México es una ley muy protectora hacia quien más ha sufrido, y pues agradezco a todos los legisladores, mis 499 compañeros, amigos, que los amo, de la 61 legislatura, y de las 62 y 63 a quienes defendieron la ley, pues de una señora de Tlaxcala que siempre trató de, bueno, ya no sé si ahorita lo quiere hacer porque pues le fue muy mal, realmente quedó en evidencia que lo que trataba de hacer beneficiaba a los tratantes, en su mayoría gente de Tlaxcala, pero pues también en Tlaxcala hay gente buenísima y hoy un muy buen gobernador, y esperamos, está ya persiguiéndose el delito, y esperamos que sigamos avanzando también para evitar que siga multiplicándose el tema de trata en este país. Hay un caso, casi 4 años, que me estuviste platicando, el de Sundari. Ahorita vemos unas imágenes, son imágenes fuertes. El caso fue aquí en la Ciudad de México, sí, pero yo creo que es importante también que nuestra audiencia sepa de esto y también qué es lo que están haciendo. Y ahorita mostramos más adelante la foto de una de las personas que está ayudando a estos casos. Claro, Sundari es un caso muy emblemático porque ella estuvo literal esclava en una tintorería. Las imágenes que vemos no tienen ni siquiera todo el cuerpo, más de 600 cicatrices. Tenía la cadena marcada en la cintura. Ella llegó a comerse el plástico de la desesperación cuando estaba encadenada, que no le daban de comer, y llegó a tomarse el agua de la plancha. Es una chica que de verdad mi marido cuando la vio se soltó, llore y llore y llore, porque le trataron de sacar hasta el ojito con una cuchara. Una familia que cuando ella escapa de la violencia que había en su casa y se va a vivir con la mamá de una amiga, la mamá al principio, yo voy a ser como una madre para ti, le empieza a poner como de veras la Cenicienta, a planchar primero poquito y luego más, hasta que ella trata de escaparse, la termina encerrando y al final la termina encadenando. Y la golpeaba con todo lo que encontraba. Cuando la Procuraduría de la Ciudad de México va a corroborar todos los dichos de ella, no podían creerlo porque la pared y todo, aunque trataron de borrar, pues estaba la evidencia de todo lo que había ella dicho. Ahora, las fotos se las sacó ella el día que logra escaparse. Ella le pide a una persona, por favor, todo el mundo tiene que saber lo que me hicieron, porque ella misma no podía creer cuando se veía, no se había visto al espejo. Entonces imagínate cuando después de que estás encerrada en un cuarto encadenada, logras escaparte y te ves al espejo. Bueno, una de las escenas más conmovedoras no fue esa, fue cuando yo la veo, no, cuando ya está libre, ella no quiso ir a un refugio. Y mi esposo tuvo compasión, ella nunca fue explotada sexualmente, solo laboralmente, y mi esposo me permitió albergarla en mi casa, que fue para mí un privilegio aprender tanto de ella, de una chica tan inteligente, y verla acostada en el jardín de mi casa, respirando. O sea, le decía yo, ¿qué haces? Me dice, es que no sabes lo que se siente poder acostarte en el pasto y respirar. Un privilegio que todos tenemos, el poder ir al baño a la hora que tú quieres. Y ella se tenía que hacer a veces pues del baño y todavía llegaban y la golpeaban peor cuando la dejaban encadenada. Imagínate. Vemos aquí una imagen de ella en el programa con Don Francisco. En Miami. En Miami. Hoy tiene visa. Y la vemos y es otra persona. Sí. Puede ir cuando quiera a Estados Unidos, es muy bienvenida. Hemos tenido esta campaña de Corazones Unidos porque justamente lo que hacemos cuando nos encargamos de ayudar a una persona, quienes hemos tenido oportunidades en la vida, quienes tuvimos amor y tuvimos la posibilidad de tener un poco más estudios o cualquier oportunidad en la vida, somos deudores. No creo que seamos gente generosa. Sería incorrecto pensar así, porque yo no escogí nacer donde nací, tampoco Sundari escogió nacer, y tampoco Andrés Sim, que es este empresario.
Entonces, cuando él entiende, a ver, hacerme cargo de mi familia es lo normal, ¿no? Claro. Pero hacerme cargo y ayudarle a una persona que sufrió tanto como Sunduri es un esfuerzo de un empresario. No es darle dinero, es darle un trabajo, tenerle la paciencia, enseñarle a trabajar hasta que se puedan cumplir los sueños de Sunduri. Este empresario quiere llegar hasta darle su repostería, su pastelería, su negocio que quiere hacer, pero le está enseñando a trabajar. Okay. Después de 5 años y medio estar encerrada, no estaba bien ella ni psicológicamente, ni tampoco tenía los estudios. Entonces, el ayudarle y darle la mano, por eso la campaña dice, abre tu corazón, busca a alguien y extiéndele la mano. Si todos hiciéramos eso, cuando las estadísticas de este país dicen que el 52% de México son vulnerables a la trata de personas, más de la mitad del país son fácil presa de las redes de tratante por su vulnerabilidad, por pobreza, por migración, por la violencia en sus casas, pues si tú y yo, Enrique, le damos la mano a alguien, podemos realmente cambiar. Si la mitad del país le da la mano a una persona, cambiamos por completo. Mi corazón a esta persona, y ahora Sunduri da pláticas. El gobernador anterior, Núñez de Tabasco, le dio un reconocimiento a Sunduri, un premio del Estado. Eso se me hizo precioso, estoy agradecidísima al gobernador Núñez, porque tomar en cuenta a las víctimas y entonces entender quienes merecen los reconocimientos son ellas. Oye, claro, tú y yo que hemos tenido oportunidades en la vida, todavía además que nos reconozcan, me parece de más, a ellas hay que reconocerlas. Rosy, hablando del tema de trata de personas a nivel internacional, sabemos que es uno de los negocios más lucrativos, ilícito, y que 1 de cada 4 víctimas son menores de 18 años. Así es. Menores de edad. Sí. Es algo muy fuerte. Muy grave, porque además mucha gente llega y cumple 18 años y ya se quedó atrapada en estas redes. Tristemente, gente vulnerable por su pobreza, por ser migrantes, porque no tuvieron oportunidades. Y hablando de esto, les enseñamos esta fotografía del 10-Year Challenge de una de las víctimas. Platícanos un poco de esta niña. Patti González es una de las jóvenes que fue rescatada de los primeros operativos de la Ciudad de México, gracias al doctor Miguel Ángel Mancera cuando era procurador, y lo hicieron en la Merced. Cuando la rescatan a ella, no lo podías creer. La vendían siendo una niñita, como podemos ver aquí, cuando llegó a Fundación Camino a Casa y la recibió Lorena, que ella pues estaba deprimidísima. Casi, ella dice que 50 hombres la compraban al día, la vendían como carne fresca en la Merced y venía de por sí de un tema de muchísima pobreza en Veracruz. El tratante, que le decimos Pedro, fue un tratante que sabía enganchar a las víctimas de Tlaxcala. Él operaba en Tijuana y lo tuve que confrontar en la cárcel porque tenía yo mucho miedo de que iba a salir. Él estaba sentenciado por la otra ley que no se quedaban en la cárcel. Entonces, yo tenía que confrontarlo para que cuando saliera no le hiciera daño a Patti. El tema de Patti se llama Marcela aquí en el libro Del cielo al infierno, o sea, realmente hay un capítulo muy interesante donde mencionamos de Pedro, y yo llego a la cárcel y me dice, cuando me ve de lejos, él se echó a correr, yo iba con miedo, temblando, y él se echa a correr y lo van a convencer de que se sienta muy enojado. ¿Usted es Rosy Orozco? Sí, Pedro, soy Rosy. ¿Y usted escribió un libro? No, escribí un pedacito de una hoja, no, ni siquiera vale la pena escribir de ti, mano. Pero ya como estaba muy alterado y muy grosero, le pego en la mesa y le digo, mira Pedro, si tú quieres que me vaya, yo ahorita me voy, yo soy la única que está perdiendo algo aquí y mi tiempo. Pero si tú quieres que platiquemos, me quedo. Entonces ya le bajó 3 rayitas, ya empezamos a hablar y pues pude lograr visitarlo durante 3 años vamos a decir cada 15 días para no exagerar porque a veces fallaba, pero cuando salió decidió no hacerle daño a Patti y aún hace poco acaba de salvar la vida de una víctima. Entonces estoy muy orgullosa ahora de él porque ha demostrado con hechos que realmente se puede cambiar. Sí, ya no vive pues en Tlaxcala, también ya tiene un trabajo muy digno, pero sí pueden ver la historia también cuando Patti va y lo confronta.
ahí en un documental que se llama Mercancía Humana de CNN. Ahí está Patti, que hoy pues es además ya nombrada la presidenta honoraria de la fundación, de la organización nuestra, ¿no? Entonces, pues es lo que yo le llamo una hoja en blanco. Cuando una persona que ha vivido una pesadilla, un infierno, tiene una hoja en blanco, tiene la posibilidad de escribir una nueva historia, tiene una nueva oportunidad, y por eso, pues hoy queremos que en todos los estados de la República haya refugios, tengan esa oportunidad. Me parece muy cruel que solo 6 estados protegen a las víctimas: la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Chiapas, Colima y Baja California. Son los únicos que realmente protegen a las víctimas y les dan la oportunidad de reintegrarse. Ahora Tabasco también rescató a 2 niñas. ¿Qué tenemos que hacer para que el resto de los estados, depende de los gobernadores? No, depende primero de sociedad civil. Yo no creo que un gobierno, un refugio del Estado les va a dar 10 años como a Patti. Patti era esa niña siendo violada 50 veces al día, hoy abogada, hoy la presidenta honoraria y será la presidenta ejecutiva. Y la lucha contra la trata la tienen que encabezar un día todas ellas. Carlita Jacinto, otra de las que sale aquí en el libro como Claudia, hoy ya es la directora de recaudación. Hay otra chica que es Carla de la Cuesta, muy conocida del caso famoso de Sergio Andrade, que hoy tiene su propia organización, tiene su propia obra de teatro. Ellas deben de ser las que encabecen esta lucha. Vivieron injusticias, hoy tienen esa nueva historia, esa nueva oportunidad, y tú también puedes darle la mano a alguien. Abre tu corazón, busca a alguien y extiende la mano a Enrique. No, pues así lo haremos. Rosy, fue un placer realmente de tenerte aquí con nosotros. Es un tema muy duro, pero creo que es un tema muy importante que la sociedad debe conocer. Se te agradece todo el esfuerzo que estás haciendo, a estas víctimas que también se están involucrando y que están haciendo algo para cambiar las cosas. Y creo que cada uno, como dijo Rosy, podemos hacer algo en este tema. Muchísimas gracias. Nuestra audiencia, gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa de Encarados.